90 con las políticas neoliberales. ¿Usted comparte este punto de vista? ¿Lo sufrió o considera que se está exagerando? No, retomando un poco el hilo conductor de la respuesta anterior, esta no es la primera medida anunciada por este gobierno, porque no solamente se anunció la condenación de deudas y el refinanciamiento, sino un plan de reimpulso para el año 2011 y 2012. Se llama Agrovenezuela ahora, pero se anunció en el 2000, rubros estratégicos, rubros bandera, sarao, fundos zamoranos, cultivos verticales, gallineros verticales, cultivos organopónicos, ruta de la empanada, ruta de la arepa. Se ha convertido la política agrícola en meros anuncios. Y mientras eso es así, disminuye la producción interna de arroz, de caña de azúcar, de carne, de leche, de café, de plátanos, y nos hacemos más dependientes de las importaciones. Si algún gobierno ha entregado la despensa de los venezolanos a las importaciones, es este gobierno. Cifras del Banco Central de Venezuela. Nosotros, en el año 2008, importamos 7.500 millones de dólares en comida. Esos son aproximadamente 360 dólares per cápita, contra unas importaciones del año 98-99 de 66 dólares per cápita. Este gobierno ha entregado la agricultura venezolana a los proveedores internacionales. Gracias, diputado. Diputado Farías, se ha entregado la despensa, como lo dice, una frase además muy dramática, como lo dice el diputado Irán Gaviria, se ha entregado la despensa de las venezolanas y los venezolanos a intereses internacionales. ¿Todo lo que comemos es importado, la gran mayoría? No, yo pienso que sería una ligereza afirmar semejante resultado. La producción agrícola indudablemente que ha tenido problemas. Nosotros tenemos gravísimos obstáculos, entre ellos los latifundios. Ahí han asesinado a cientos de nuestros compatriotas en la distribución. Bajo esas condiciones, ¿cómo se puede entregar la tierra a quienes nos trabajan y ponerla a producir? Es mucho más difícil. Nosotros venimos de un atraso tecnológico secular de muchas décadas, es mucho más difícil. El piso de donde venimos nos ha traído muchas dificultades y aún así se han generado resultados sumamente importantes. Se ha incrementado en 50% la superficie en siembra. Se ha incrementado la producción de maíz en 154% en el último año. Se ha incrementado la producción de leche en 68%. En esa última década, la de frijoles en 166%, caraota 98%, soya 858%. ¿Que se ha importado más? Sí se ha importado más, porque la población ha crecido, pero no solamente porque la población ha crecido, sino porque la población ha incrementado de una forma sustancial sus niveles de consumo. Si algo hay que reivindicarle a este gobierno es que ha elevado sustancialmente la capacidad de compra y por lo tanto también de consumo. El campo no puede abastecer, ni antes ni ahora, la capacidad de consumo de nuestro pueblo. Entonces tenemos que importar. Pero la producción per cápita ha aumentado en el campo. Diputado Irán Gaviria, ¿ha aumentado la producción per cápita en el campo? En absoluto, yo no sé de dónde saca esas cifras el diputado Farías, entre otras cosas porque el Ministerio de Agricultura y Tierras dejó de publicar cifras oficiales en términos de valor de la producción. Ahora el Ministerio de Agricultura y Tierras, ante la evidencia de la caída de la producción, habla de volúmenes de producción. Y Jesús es economista, sabe que la medición del comportamiento de un sector económico es en términos de valor de la producción a precios constantes. ¿Que ha aumentado la producción de arroz? No. Nosotros llegamos a producir 1.100.000 toneladas de arroz. Y el año pasado, cifras de FEBE Arroz hablan de 590.000 toneladas. Si hubiésemos producido 1.100.000 toneladas de arroz, Jesús, y esto lo pueden corroborar los productores de Calabozo, de Turén, los productores de Barinas, no estuviésemos importando cerca de 400.000 toneladas de arroz. Si hubiese aumentado la producción de carne, que ha bajado, cifras de Fedenaga y cifras de Asofrigo, que reúne a los frigoríficos del país, nosotros no estuviésemos importando el 52% de la carne. El 52% de la carne. Entonces, nosotros hemos aumentado las importaciones, un poco el aumento del consumo, pero fundamentalmente por la caída de la producción. Año 98, cifras de Fedenaga y de Asofrigo. Consumo de carne, 17 kilogramos per cápita.
Producción nacional 17 kilogramos per cápita. 2008, consumo de carne 23 kilogramos. Producción interna 11 kilogramos nacionales y 12 importados. Nunca antes se había dependido tanto de las importaciones como en estos últimos 10 años. Diputado Faría, insiste el diputado Arangaviria en que somos más dependientes ahora. Usted defiende la hipótesis, el planteamiento de que aumentó el consumo y no hay todavía capacidad para producir nacionalmente de manera de satisfacer ese consumo. ¿Usted citaría algunos rubros en particular en los cuales esto sea diferente? Sí, ya cité algunos, y esas son las cifras oficiales. Ahora, nosotros tenemos que acostumbrarnos a una posición gremial de los empresarios y a una posición de los partidos políticos que adversan al presidente Chávez a presentar cifras que difieren abiertamente de la realidad. Y eso se dio en el debate. Se obtiene una cifra que tiene un sesgo político y que precisamente tratan de descalificar la política. Si algún rubro de la política económica del gobierno nacional ha tenido un impulso sustancial en el sector agrícola, nuestros objetivos son la soberanía alimentaria, algo que se había abandonado acá. Es decir, el autoabastecimiento y el lanzamiento de esta misión Agrovenezuela tiene como propósito fundamental garantizar nuestra independencia de las importaciones, pero no lo podemos hacer en 4 años, no lo podemos hacer en 5 años. La agricultura estuvo en el piso, estuvo enterrada y adicionalmente esos fenómenos que pertenecen a la época medieval como el latifundio. Y la garantía de abastecer a nuestra población, la seguridad alimentaria, esos son metas que nosotros nos planteamos porque lo fundamental para nosotros es la máxima satisfacción de las necesidades de nuestros hombres y de nuestras mujeres. Ahora con las cifras no nos vamos a entender. Ellos manejan una cifra y nosotros manejamos otra cifra. Ahora lo que podemos nosotros establecer es una discusión desde el punto de vista ético. ¿Cuáles son los servicios y cuáles son los intereses a los cuales nosotros nos subordinamos y cuáles son los intereses que se defienden desde las cúpulas empresariales de la agroindustria? Hay un tema que ha surgido que es el del latifundio, pero lo podemos dejar para después de la pausa porque suponemos que hay puntos también divergentes y se nos va a terminar el tiempo en esta ronda. Pero nuevamente, con base en las estadísticas, el Estado tiene unas, el sector privado tiene otras. ¿A quién creerle? El Estado no tiene. El Ministerio de Agricultura y Tierras dejó de publicar cifras sobre el comportamiento del sector agrícola y esa es una gran deficiencia. Por esa razón nosotros propusimos en la Asamblea Nacional que se designara una comisión por parte de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, plural, objetiva, conocedora de la situación del campo, que le dijese a los venezolanos en dónde estamos parados. Porque ya más allá de las cifras, cuando uno habla de crecimiento de la agricultura, ahí están pasando unas imágenes de rastreo y atrás hay pasto. Bueno, preguntémosle a los productores de pasto, que el pasto es leche y de carne, del sur del lago de Maracaibo. A los productores pequeños, si ellos consideran que hoy en día se está produciendo más leche, más carne. Preguntémosle a los productores de café, de Guarico, en el estado Lara, en Biscucuy, en Rubio, en Tovar, en Santa Cruz de Mora, cuál es su situación hoy en día en cuanto a producción, financiamiento, abastecimiento. Preguntémosle a los pequeños productores de caña de azúcar de esa franja que va de Santos Michelena, Las Tejerías, hasta Maracay. ¿Cuál es la situación de la caña de azúcar? Más allá de las cifras, más allá de las cifras. Y vamos a encontrar, Vanessa y Jesús, que la información que recibe el presidente de la República de sus colaboradores más próximos sobre el sector agrícola no es información real. En la agricultura hemos retrocedido y hay forma de recuperar la producción agrícola siempre y cuando se reconozca la realidad tal como existe hoy en día. Reconocer la realidad tal y como existe, no se manejan cifras reales. El presidente Chávez, lo que plantea el diputado Arangaviria, no tiene cifras reales, hay que sincerar, y también la propuesta de crear esta comisión plural con distintos factores políticos de diputados y diputadas de distintos factores políticos para analizar la situación del campo. Es viable la creación de esta comisión. ¿Cómo sinceramos el asunto de las cifras? O como usted lo decía, se deja a un lado y se trabaja en función de la ética y de los intereses del país. Mira, hay un criterio que me parece a mí válido, para el cual de las dos tesis tiene razón. Si la tesis de que la agricultura está en la más profunda crisis de la historia venezolana, como lo han venido planteando los sectores opositores,
o si aquí está en marcha una estrategia de desarrollo del sector agrícola que ponga en el centro de toda su atención la necesidad de que se desarrolle el hombre y la mujer como ejes fundamentales de la producción. Ese es el criterio político. Nosotros venimos a unas elecciones donde Chávez no fue candidato. Y en todos los estados llaneros, en todos los estados de producción agrícola, nuestras fuerzas obtuvieron más del 60%. Yo quiero saber, ¿en qué país del mundo, donde haya fracasado una política que toca los intereses fundamentales, no solamente de consumo, sino de vida, porque ellos viven de eso, en un ámbito tan específico como son esos estados llaneros y la política agrícola, bajo qué condiciones o cómo hubiera sido posible después de 11 años de gobierno que nosotros hubiéramos sacado el 60% en cada uno de esos estados? Nosotros tenemos reservas de alimentos por más de un mes. Yo quiero saber si eso es una debilidad o es un progreso hasta el momento. Y nosotros hemos invertido enormes, fabulosas sumas de dinero para garantizar, no que la producción crezca ahora, sino que la capacidad de producción se desarrolle. Es decir, no que en el espacio de siembra se pueda sembrar más, sino que se amplíe drásticamente con todo lo que eso implica, en materia de vialidad, en materia de riego, en materia de fertilizantes, en materia sobre todo de desarrollo del conocimiento de nuestros trabajadores en la tierra. Bueno, este debate ha tenido muchísimas ñapas. No tiene la ñapa la necesidad de hacer una pausa. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso, sí, ya en la parte final de esta conversación, quisiéramos tocar aspectos que han surgido en el debate. Latifundio por una parte, el planteamiento, el llamado que hizo el presidente Chávez para un censo agrícola, cómo lo ve en Gaviria, cómo lo ve en Jesús Faría. Nos lo cuentan al regreso, enseguida volvemos.